Bien, vamos a hablar ahora de la gestión del cronograma. Es el capítulo 6 del PMBOK y la intención de esta área de conocimiento es dar la connotación temporal para entregar un producto que hemos identificado en la gestión del alcance del proyecto. De tal manera que ese producto, a ser elaborado usando recursos humanos y materiales, debe terminar en una fecha determinada, fecha que debe estar acordada con el cliente. Para este proceso de la gestión del cronograma hay seis procesos en esta área de conocimiento. La primera es planificar la gestión del cronograma. Esto significa que yo debería tener documentado cómo voy a medir, cómo voy a controlar y cómo voy a gestionar el cronograma de actividades. A ver, eso quiere decir, por ejemplo, que si yo voy a utilizar una herramienta, esa herramienta debe permitirme eh, mostrar el avance del proyecto con base a unos indicadores previamente establecidos. Es decir, voy a medir el desempeño del cronograma con base al tiempo, con base al esfuerzo, con base al progreso físico, con base a un peso establecido en cada uno de los entregables. Todo eso debe estar descrito. ¿Cuál es el indicador? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué formato? ¿Quién es el responsable de elaborar ese informe de desempeño? Si es que va a haber uno, eso debe quedar planificado y documentado con suficiente antelación. Después vamos a el siguiente proceso, es definir las actividades, que por cierto esto ya está avanzado en la documentación del paquete de trabajo. Ya comenzamos a colocar ahí las actividades y ahora vamos a desagregar actividades para ponerlas en detalle en el cronograma. Vamos a identificar entonces cuál es la secuencia, cuál es el orden de actividades. Recordemos que cuando hacemos la estructura desagregada de trabajo no establecimos ningún orden, ninguna secuencia. Ahora en las actividades sí debe quedar establecido cuál es la secuencia de este conjunto de actividades. Debemos estimar entonces la duración de las actividades. Es decir, una vez establecida la secuencia, debemos decir con cuántas personas vamos a ejecutar esas actividades para decidir la duración. Obviamente hay algunas consideraciones acerca de la estimación de la duración, porque si una actividad dura 10 días con una persona, definitivamente no dura un día con 10 personas. O sea, hay que considerar algunas cosas que vamos a ver más adelante para hacer una estimación adecuada de, de esa duración de la actividad. Después vamos a desarrollar el cronograma de actividades, que básicamente a esa estimación que hemos hecho de la red de actividades, vamos a colocar calendarios y vamos a establecer fechas reales de comienzo y fin de las actividades y por ende del proyecto. Eso es lo que implica desarrollar el cronograma de actividades, que por cierto es el proceso que nos permite generar la línea base del cronograma. Y después hacemos el control, que es ese estatus periódico que realizamos del cronograma o del proyecto para establecer cuál es la variación que hay en comparación con lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo que vamos a ver en un poco más de detalle en las láminas siguientes. Y esto es la gestión del cronograma del proyecto. Entonces, la gestión del cronograma parte del plan de gerencia del cronograma, que es establecer políticas, procedimientos y documentación para planificación, gestión, ejecución y control del cronograma del proyecto. Definir las actividades es el proceso que consiste en identificar acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Secuenciar actividades es el grupo que es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Estimar la duración
es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades con los recursos estimados. Desarrollar el cronograma es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo del cronograma del proyecto para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. Y el control del cronograma es el proceso de monitorear el trabajo del proyecto para actualizar el cronograma y gestionar los cambios a la línea base cuando, cuando sea necesario. Y eso es lo que vamos a ver en detalle en las próximas láminas. El primer proceso entonces de la gestión del cronograma de actividades es la planificación, que es planificar la gestión del cronograma, es el proceso de establecer políticas, procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. La salida de planificar la gestión del cronograma es un documento que contiene el plan de gestión del cronograma. Entre las herramientas y técnicas hablamos de juicio experto, análisis de datos para elaborar ese plan y un conjunto de reuniones para acordar con todos los interesados o con el equipo de proyecto cómo se va a realizar ese plan. Y las entradas es el acta de constitución, el plan para la gestión del proyecto. En este caso estamos hablando del plan de la gestión del alcance, porque estamos indicando en qué fechas vamos a lograr el producto del proyecto, y el enfoque de desarrollo del proyecto, es decir, si vamos a hacer una planificación predictiva, iterativa, incremental o adaptativa. Cada una de estas formas de planificar o desarrollar el plan del proyecto tiene diferentes consideraciones. Como hemos mencionado en otras ocasiones, tenemos los factores ambientales, que son aspectos que están fuera del proyecto, pero son dentro de la empresa. Hablamos de infraestructura, de equipos, de hardware, software o servicios que tiene la empresa. Y en relación a los activos, como hemos comentado en otra oportunidad, tiene que ver con procesos, procedimientos, políticas y plantillas para la elaboración del cronograma. Entonces uno podría pensar, bueno, qué cronogramas he hecho anteriormente, qué plantillas he utilizado, qué herramientas, qué hardware, qué software he utilizado para hacer ahora un nuevo plan de gestión del cronograma para el proyecto que estemos realizando en este momento. Entonces, ese plan de gestión del cronograma implica un desarrollo del modelo de programación del proyecto. Está basado en una metodología y en una herramienta de programación, control y gestión de proyectos. Necesitamos una metodología, no podemos hacer un proyecto sin una metodología. Duración de las entregas y de las iteraciones. Cuando se usa un ciclo adaptativo, se establecen los periodos de las liberaciones. Cuando hablamos de un ciclo adaptativo, estamos hablando de un desarrollo de un producto ágil en un proyecto. Todo el proyecto puede ser ágil o tal vez solamente un entregable o pocos entregables del proyecto pueden ser realizados de manera adaptativa. Esto es importante entenderlo porque se trata entonces de utilizar diferentes formas de elaboración del plan del proyecto para incluir todos los productos que se vayan a hacer en el proyecto. De esta manera puedo mezclar productos iterativos con productos predictivos, con formas de planificar un producto de esas maneras, e incluso puedo tener productos que se desarrollan de manera ágil y tener una forma de medición de todo el proyecto para dar un progreso integrado de todo lo que se está haciendo. ¿Cuál es el nivel de exactitud? Rango aceptable de estimaciones realistas y que puedan incluir contingencias. Es una buena práctica incluir contingencias en aquellas actividades que tienen cierto nivel de incertidumbre en relación a las estimaciones de tiempo o de costo, y entonces incluimos riesgos para
identificar posibles variaciones durante la ejecución de las tareas. Tendremos que identificar las unidades de medida, pueden ser días, horas, semanas o cualquier otra forma de medida de progreso o desempeño de las actividades, enlaces con los procedimientos de la organización, coherencia con las estimaciones y los cronogramas. Hablamos del mantenimiento del modelo del cronograma, con qué frecuencia, cómo se va a hacer, en qué procedimientos se van a utilizar para identificar o actualizar el avance. Podemos pensar que en el cronograma hay trabajando 100 personas, hay tal vez 20 o 30 actividades trabajando en simultáneo, y lo que debemos dejar en blanco y negro es cómo vamos a obtener el progreso o el desempeño de las actividades en el momento de hacer un estatus o una fecha de corte. Tenemos también umbrales. Un umbral es un valor a partir del cual yo puedo tener diferentes formas de comportamiento. Yo puedo decir, bueno, yo tengo un proyecto que tiene un progreso de un porcentaje X, pero hay una variación del 1% o del 2% con relación a su valor esperado. Entonces yo puedo decir que una variación permitida puede ser del 5%, y a partir del 5% en adelante, una variación de esa magnitud hace que yo me comporte de manera distinta, que actúe de manera distinta. Claro, hay que entender que si llegué a 5% es porque hice un control y estaba en una variación pequeña del 1 o 2%, apliqué una acción correctiva, una acción preventiva y pasó a 3 o 4%, volví a aplicar una acción correctiva preventiva y pasó al 5%, al 6%, quiere decir que las actividades que he realizado para mitigar, disminuir la desviación no han sido efectivas. Eso es preocupante, porque entonces lo que me queda por hacer del proyecto tendrá un comportamiento similar o aún peor. Entonces eso es algo que llama la atención para actuar de la manera adecuada en ese momento que encontramos esas variaciones. Habrá también unas reglas de medición del desempeño, reglas para establecer el porcentaje completado. Uno comprende que las actividades de un proyecto no se realizan realmente de manera homogénea durante toda su duración. Entonces hay que establecer reglas donde apliquen para decidir cuál es el porcentaje completado reconocido a una fecha de corte. Podemos aplicar técnicas de valor ganado, las veremos más adelante cuando veamos la estimación de costos y cuáles son los formatos de los informes. Todo esto debe quedar bien documentado en lo que es el plan de gestión del cronograma. No podemos comenzar a ejecutar un proyecto y no tener esto debidamente documentado y hecho público entre los interesados del proyecto para poder dar una gestión adecuada del cronograma. Una vez establecido entonces el cronograma, pasamos a definir las actividades, que es el proceso de identificar y documentar acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. En otras palabras, si decimos que un entregable era un producto determinado, para elaborar el producto hay acciones específicas. La salida entonces de este proceso es la lista de actividades para elaborar un entregable que hayamos identificado en la estructura desagregada de trabajo, es decir, en el paquete de trabajo. Vemos cuáles son los atributos de esa actividad. Definimos los atributos como aspectos que yo mido de una tarea. Yo puedo medir de una tarea su duración, su esfuerzo, su costo y algunas otras cosas que yo quiera medir una vez que la actividad esté en ese cronograma y quiera medir su progreso, su avance o su desempeño. Tendremos también una lista de hitos. Un hito es por definición, una actividad con duración cero que realmente vale la pena colocarla en el cronograma de actividades porque representa un hecho importante para el proyecto que, de no cumplirse, podrá impactar la consecuencia o
las siguientes actividades. Hitos típicos son la aceptación de los entregables. Otro hito con frecuencia puede ser la firma de un contrato, la llegada de un recurso. Son momentos que no están en un porcentaje. El individuo debe llegar en una fecha determinada y el individuo no llega en 20%. ¿Está o no está? Los hitos están en cero o están en 100%, no pueden estar parcialmente realizados, ya que no tienen duración. Eventualmente puede haber cambios en esas actividades y podemos hacer los ajustes respectivos y actualizamos el plan para la gestión del proyecto. Estamos hablando entonces de que si estamos definiendo actividades, podemos hacer alguna modificación eventualmente en la línea base del cronograma o en la línea base de costos. Claro, es importante entender que estos procesos están definidos así, no son solamente para considerarlos en el momento en que hacemos el plan del proyecto, sino que siguen siendo válidos durante la ejecución. Yo puedo definir actividades a mitad de proyecto. Claro, ¿por qué estaría haciéndolo a mitad de proyecto? Porque entonces el cliente hace un cambio o surge una necesidad de modificar el cronograma y entonces habrá que definir actividades a mitad de proyecto. No solamente durante la elaboración del plan, sino también durante la ejecución. Estas cosas pueden ocurrir en ese momento, durante el ciclo de vida del proyecto. Entre las herramientas y técnicas hablamos de juicio experto, hablamos de descomposición, porque las tareas yo puedo describirlas a alto nivel y entonces habrá que descomponerlas, desagregarlas en tareas más pequeñas, más simples, más fáciles de estimar, mismo concepto que en el caso de los entregables. La planificación es gradual, definitivamente uno no hace el plan del proyecto en una sola sesión de trabajo. Esto requiere sesiones de trabajo importantes donde participan muchas personas. Si yo quiero integrar en un cronograma de actividades del proyecto, actividades de varios proveedores, necesito entonces tener sesiones de trabajo con estos individuos para hacer un plan en el cual todas las actividades están relacionadas. Habrá una cantidad importante de reuniones. Y las entradas a definir las actividades está el plan, en este caso el plan de gestión del cronograma, que lo acabamos de hacer en otro proceso, y línea base de alcance, porque otra vez este alcance es el que vamos a elaborar con un conjunto de actividades que estaremos definiendo. Otra vez hay, como en casi todos los procesos, los factores ambientales y los activos de los procesos de la empresa, que es lo que ya hemos definido en otros procesos. Entonces, este conjunto de actividades integradas en un cronograma son las que nos van a dar el entregable una vez que culmina cada una de ellas.